Y bueno, bienvenidas una vez más a toda la tribu, a todas las mujeres con las que vamos compartiendo estos encuentros maravillosos de Sanando en Tribu, en los que vamos entregando estas perlitas de sabiduría en base a la experiencia de cada una de las mujeres que van compartiendo nuestro caminar. Yo soy Guaraguara, Leila Marquina, y estoy aquí rodeada de esta maravilloso mujerío que hoy trae un tema muy bonito, muy importante para todo el camino, no solamente de la mujer medicina, sino para toda mujer y todo hombre que tiene el tema tan fundamental, tan vincular de tocar el tema de la relación con mamá, ¿no? Desde el amautismo para nosotros es muy importante cada vez que hablamos de nuestra madre, no solamente referirnos a la madre física, sino también a nuestra madre que es la Pachamama, ¿no? La gran madre, que es la que nos enseña y nos guía en este caminar sobre la tierra como seres humanos. Entonces, iniciaremos con este tema para compartir la palabra y para ir conversando y compartiendo sobre qué ha significado para cada una de nosotras el sanar esta relación, cómo hemos llevado la relación, cómo llevamos la relación con nuestra mamá física, qué significa esta relación física con la relación con la Pachamama, qué vincularidad tienen, por qué es importante sanar los vínculos con nuestro linaje materno, qué ha traído para nosotras esta sanación. En torno a esto, pues vamos a iniciar esta charlita, esta conversación, y para esto paso la palabra a mi hermanita Diana para que con ella iniciemos esta rueda, y te pediré, Dianita, que compartas al finalizar la palabra con alguna de las hermanitas presentes. Así que iniciamos. Hayaya. Hayaya. Espero que se me escuche bien, Guarita, que estoy en un lugar público. Buenazo. Bueno, para mí el sanar la herida con la madre, creo que es algo que todas deberíamos intentar hacer. Creo que todas o la gran mayoría de las mujeres tenemos una herida materna. Y bueno, hablando desde mi propio camino, para mí ha sido algo que llevo intentando unos 15 años aproximadamente, y siempre vuelve a aparecer ahí, siempre que veo a mi mamá, vuelve a aparecer entre nosotras algún disgusto, alguna herida vieja que se abre. Y hoy quiero traer algo muy hermoso que me sucedió hace poquito, donde una hermana medicina me ha compartido su visión y me decía, los hijos a veces somos demasiado arrogantes. Creemos que tenemos que perdonar a nuestras madres, a nuestros padres. Y cuando reflexioné las palabras de esta hermana, me di cuenta que es verdad. Ahora que yo soy madre, me doy cuenta también de todas las regadas que yo voy dando y que jamás haría algo por lastimar a mis hijos. Que todo lo que hago, lo hago con el amor de madre, creyendo que hago bien. Así que desde ese entendimiento también puedo entender los pasos de mi mamá, pudiendo saber que las regadas que pudo dar conmigo también no lo hizo por lastimarme, sino con las herramientas que ella tenía en ese momento. Y también un poquito viendo el tema generacional, ¿no? Las mujeres de hoy día no somos las mujeres de antes. Nuestras abuelas, nuestras madres tuvieron muchas menos oportunidades que nosotras, muchas menos herramientas a nivel de educación, a nivel, nosotros ahora nos reunimos en círculo, tenemos esta herramienta del internet, ellas no tenían esto. Entonces, cuando reflexioné las palabras de esta hermana, creo que pude volver a colocarme en un papel humilde, donde cambié esa crítica hacia mi madre y más bien se convirtió en agradecimiento total por haber hecho lo mejor que pudo. Algo que también me sirve mucho a mí, Guarita, es ver a mi mamá con lentes de mujer a mujer, ¿sí? No verla todo el tiempo con estos lentes de que soy la hija y que tengo mis heridas y que estoy lastimada, sino también me sirve como sacarme esos lentes de Diana la hija y verla como si fuera una mujer ajena a mí. Y desde ahí es que puedo entenderla como
como si una amiga viene a platicarme sus temas y dijera, pucha, sí que la tuvo pesada, sí le faltó apoyo de otras partes, porque también es eso, ¿no? Muchas mamás a veces tenemos este tema de frustración porque no hay una red de apoyo alrededor nuestro. Así que desde ahí también viene mi empatía con otras madres, el no juzgar a otras madres cuando están desbordadas o rebasadas en esta labor titánica realmente. Esas serían las herramientas que yo podría proponer, la humildad y el ver a nuestras madres como mujeres. Y le paso la palabra a mi hermanita Beatriz. Ay, Dianita. Bueno, yo soy Beatriz. Aquí les saludo desde Alemania. Y el tema de mamá es un tema que me mueve constantemente. Y desde que inicié el camino amáutico, he encontrado un lugar, una casa. Y esta casa, ese hogar es la Pachamama. Y es allí donde encontré lo que tal vez pedí desde un egoísmo de una niña, de mi madre física, algo que tal vez nunca me hubiera podido dar y lo he encontrado en la Pachamama. Pero ese fue un proceso también reconocerlo, porque no es de un día a otro que he podido, y me sigue subiendo, pero no es de un día a otro que he podido soltar el pedir amor a mi mamá. Ese amor que me hubiera deseado, ese amor incondicional que mi niña interior pide y lo pide de vez en cuando otra vez, así desesperadamente, con una tristeza profunda. Y puedo ver el lado de mi mamá, pero mi niña a veces llora bastante y es fuerte y pide. Entonces, en este camino amáutico, lo que he recordado, porque no es aprender, porque sí es reconocer y recordar que acá hay una madre que está alrededor de nosotros. Y un momento muy bonito que tuve un día que me sentí muy triste, desesperada, y después de hablar con mis hermanas de la tribu y sentir ese sostén de sí, sentir todo este dolor, irme al bosque y irme a un árbol, y encontré unas raíces que tenían forma como de un nido, de un útero. Y ahí me senté y allí lloré. Y siento que fue la Pachamama que me abrazó. Y ahí he sentido como un abrazo, un amor. Ese amor que sentí fue un amor incondicional, porque fue un amor hacia mi esencia. Y allí también, en esos momentos, porque no en todos momentos puedo verlo así, pero en esos momentos también puedo reconocer a la esencia de mi mamá, que ella también tiene ese amor, pero en su ser ella lo expresa a través de todos los programas, creencias que ella ha vivido. Y sabiendo eso y en ese recorrido también he cambiado mucho mi forma de verme como mamá también, porque yo me he dado mucha culpa, yo me he sentido muy culpable en muchas veces con mis hijos, por gritarles, por ignorar, por ya no poder más. Y he visto que mientras más culpa siento, también más responsabilidad les doy a ellos. Y ellos no tienen la responsabilidad. Y es muy importante decirles a los hijos que esas son mis emociones, las emociones de mi Beatriz y no de ustedes. No soy perfecta, pero ahí vamos a hablar de esas emociones y de eso, de este momento que no refleja amor. Un grito no es amor, pero en otros momentos sí demuestro amor. Y así fue ese aprendizaje grande que tuve con la Pachamama y con mis hijos también, y que sigo aprendiendo. Hayaya. Mamita Munay Pakari, te paso la palabra. Uy,
grave. Como siempre, he pedido permiso a la Pachamamita. Gracias por darme la oportunidad de compartir. Yo ahora estoy con mi nido casi vacío. Tengo 3 hijos. El mayor tiene 28 años, el otro tiene 26 y tengo uno de 20. Los 3 ya son hombres grandes, pero para mí siempre van a ser guaguas. Y lo que tú dices es muy cierto, Diana. Cuando eran pequeños, yo todavía no estaba en el camino y solía utilizar mucho el grito y, y a veces la violencia. Voy a admitirlo delante de todas ustedes. ¿Y qué es lo que sucede o qué es lo que ha sucedido ahora cuando ellos ya están grandes, ¿no? Un día ellos me confrontaron y me dijeron, ¿te acuerdas, mamá, cuando tú nos castigabas, cuando nos hablabas fuerte? Entonces, ahí me vi reflejada también en mi mamá, porque utilizaba sus mismas palabras, porque utilizaba las mismas formas para reprender a mis hijos. Y, y sí, les pedí disculpas, aunque la culpa no existe, asumí mi responsabilidad en el asunto. Y les dije que una madre no tiene un guión para criar, no hay una escuela de madre. Creo que la maternidad se va construyendo junto a cada una de las acciones cada uno de los momentos con cada uno de tus guaguas, con cada uno de tus hijos. Eh, Cada uno de ellos tiene un carácter diferente, tiene una forma también diferente de relacionar. Y en sus acciones también me he dado cuenta de lo manipuladora que yo puedo ser como hija. O sea, por un lado, siendo madre, me doy cuenta de cómo, y recién eso, o sea, esta semana ha sido muy dura para mí, la anterior igual, seguramente por eso me han pedido que hable ahora de esto que estaba atragantado. Eh, Creo que la maternidad debe asumir también la libertad de ser mujer y de ser, no sé, en mi caso de ser Wilumi, de ser profesional, de ser trabajadora, de ser creadora también. Ahora intentando dibujar un poco, por eso me veían aquí, yo estoy dibujando aquí mientras ustedes hablan, que es algo que no me había permitido hacer en mucho tiempo. Y ahora que el nido está vacío, la mamá gallina puede poner otros huevos que no sean critas humanas. Puedo poner otro tipo de creación, pero asumiendo también la responsabilidad que tengo con mis guaguas, que ya están lejos, que ya han abierto sus alas, que son águilas que están volando libres ahora, que trae dolor, por supuesto que trae mucho dolor. Esta semana no he podido con él porque llegaba a casa y la casa estaba vacía. Aunque había dicho muchas veces, ay, ojalá que se vayan, tanto me hacen renegar. Pero de pronto es lo que te sostiene también, ¿no? Y nunca van a dejar de ser guaguas nuestras guaguas. Y mi hijo me dice, ay, mamá, trabajamos en una institución juntos con mi hijo menor. Y yo le, ay, mijito, no es que mamá, me están mirando. Y bueno, la mamá es siempre la mamá, aunque estemos lejos, aunque tratemos de manipularla para conseguir aquello que nos conviene, porque también hay que considerar esa otra parte. Y, y bueno, por lo pronto eso no quiero abusar tampoco. Amaya. Gracias, mamita Munay. Ya. Bueno, soy Amaya y soy de Colombia también. Siento que el sanar con mi mamá, bueno, mi mamá ha tenido 7 hijos, soy la última de 7 hermanos y siento que el proceso de sanación con mi mamá ha sido muy profundo, muy bello también. Eh, y cómo empezó ese proceso en mí, como mamita Guara Guara nos preguntaba.
Yo siento que empezó recordando también cómo yo observaba cuando yo era pequeña a mi mamá, cómo yo traía esos recuerdos a mí, de cómo ella era conmigo y cómo también era con mis hermanos. Y siento que eso, desde ahí empezó también mi proceso de sanación también con ella, en la observación. Y, y bueno, siento que también ha sido un proceso muy bello en el sentido de que, bueno, mi mami tiene ya 84 años, de las cuales pues yo tuve la oportunidad también de observar la crianza de mis hermanos mayores con ella, de la cual yo observé muchas cosas y también habían cosas que me gustaban, habían otras cosas que no. Y empecé como a observar también a través del camino, ¿no? De toda la situación, como yo sentía, tenía una conexión muy grande con mi mamá y hacía todo por ella. Y energéticamente me sentía como muy conectada a ella, entonces a veces cuando ella no estaba bien, cuando de pronto también tenía problemas con mi papá, entonces yo también sentía energéticamente eso, a pesar de que pues yo ya era un poco más grande, pero sentía energéticamente eso y me llenaba a veces de tristeza, de emociones, o sea, me afectaba muchísimo. Hasta cuando ya conocí a Mauta, ya hace unos años atrás, él me habló y me dijo que tenía que cortar como, bueno, ese lazo energético con mamá, que tenía que ya verla desde otra mirada. Y así fue, pues, así pasó entre mi proceso y también mi relación cambió muchísimo después de ese proceso que hice. Y, y bueno, después de eso entré en un camino de observar también la historia, ¿no? La historia que nos acompañaba ahí, esa historia también de a cómo mi mamá, mi abuela, le dio a ella, ¿no? Que recibió no solamente de abuela, sino también mi abuelo, ¿sí? Y mi padre también, ¿no? ¿Cómo fue con ella? Entonces empecé a observar eso, empecé también a entrar en profundidad, a observar la historia de mis ancestros y, y bueno, vi muchas cosas, así como decía Diana, ¿no? Hay muchas, las mujeres que somos ahora no somos las mujeres que pues están antes de nosotros, ¿no? Habían muchos patrones, muchas heridas, muchas cosas también inconclusas, ¿no? Y a través de eso, pues también tuve una herramienta muy bella que es también que la encontré en el amautismo y que la he podido también hacer y hacer y rehacer, que es también lo del árbol matricial, ¿no? Lo que mamita Guara Guara nos compartió. Cuando yo empecé a hacer ese ejercicio, había trabajado ya con los árboles, con otras terapeutas también, pero cuando llegué a digamos, a este proceso de trabajar el árbol matricial, pasó algo también en mí. Pasó una sanación también más profunda con mi linaje femenino y fue muy diciente porque eh, soñé a través de los sueños, demostraba a mis abuelas, eh, y tuve la oportunidad de hacer el árbol con mi mamá, con mi hermana. Y eso fue una experiencia muy bella porque fue muy sanador, porque mi mamá dibujó, también puso ahí a sus ancestras, ¿no? Y yo miraba los colores, miraba la forma como lo hacía, ¿no? Y en un momento paró y dijo, no, quiero hacer otro, pero era ese, ¿no? El principal también. Y entonces fue muy lindo porque días siguientes mi mamá tuvo un sueño y ella soñaba que a la casa la iban a visitar y llegaban y entonces ella decía que miraba en el sueño muchas mujeres y eran mujeres así como con mantas de muchos colores, entonces que querían entrar a la casa de ella y cuando querían entrar mi mamá pues decía, no la reconocía, ¿no? Pero me imagino que era como la Pachamama, ¿no? Le hablaba y le decía, mira, todo este es tu linaje.
todo ese linaje está ahí. Y mi mamá decía, ay no, pero ¿cómo no me van a decir? Yo hubiera preparado una comida o algo para recibirlas a todas. Y pum, se despertó. Y cuando ella me contó eso, para mí fue algo muy bello, muy lindo y bueno, mm, siento que en este momento presente yo he sanado muchas cosas con mi madre. Y la última vez también que me vi con Amauta, ahora en diciembre, me dijo que yo ya había sanado mucho, que faltaba una cosita muy pequeñita, pero que ya estaba eso resuelto, ¿no? Y pues muy agradecida, siento que siempre hay que, lo que decía también y recuerdo, ¿no? No ver a la mamá siempre como mamá, sino también verla como mujer y verla como humana y verla también que tiene errores como todos nosotros, ¿no? Que hay cosas también que tiene sus heridas y que hay que verla desde ahí, ¿no? Entonces siento que es muy importante el perdón, ¿no? El perdón, poder perdonar a nuestra mamá, poder perdonar si hay algo que ahí está pendiente, ¿no? Y liberarlo para que también ella sea libre de eso. No dejarle toda la carga a mamá también. Eh, bueno, eso quiero como compartirles y siento que reconocer también a la mamá como mujer también nos permite liberarnos a nosotros y también darnos nuestro lugar. Porque nosotros como hijos también, sí, ejemplo, ¿no? Como yo también trabajo con mujeres, a veces siento que algunas mujeres vienen con algunas heridas o con algunos patrones donde hubo un abandono también a veces en, no sé, de pareja, ¿no? Que no haya estado ahí esa parte masculina. Entonces, desde ahí yo he visto esos procesos también como en las mujeres a través de su ciclicidad, de su periodo, ¿no? De todas las cosas que uno trae también en el útero, de las patologías, tienen mucha conexión con la relación con la mamá. Incluso desde la preconcepción, desde cuando nace en ese nido, ¿no? Pues el útero es nuestra casa, es nuestro nido. Entonces, cuando nosotros reconocemos este útero como nuestra casa, como nuestro nido, también entendemos que hay una memoria también que traemos y que también tiene que ser vista, que tenemos que observarla y que también tenemos que sanarla y reconocerla para nosotros estar también, pues liberarnos de todo eso y honrarla en todos los sentidos, ¿no? Yo siento que es muy importante honrarla porque pues el amor de mamá siempre está presente independientemente cómo haya sido la relación nuestra, ¿no? Con ella durante nuestro proceso. Eso quería como compartirles y bueno, allá, ya. Gracias, Amaya, Jalaya, qué hermoso todo lo que compartes. Hay algunas preguntitas que están por ahí, pero antes de entrar o entre medios se podemos responder, ¿no? Como, ¿qué herramientas recomiendan? No sé, una herramienta para que no nos estemos toda la hora, porque del tema de la mamá podríamos haber dedicado solamente este tema a un encuentro y nos faltan días porque hay tantos temas que nos llaman, pero compartir una herramienta que recomendarían, ¿no? Que sienten que cada mujer pueda hacer. Desde mi experiencia, yo perdí a mi mamá cuando tenía 24 años, pero 24 años de edad es una vida con mamá, ¿no? Es una vida de experiencia, de haber recibido a veces mucho dolor, ¿no? De haber, recuerdo dentro de este camino, ¿no? A lo que vosotras decíais, la importancia de volver a ver nuestra historia, ¿no? De volver a mirar hacia atrás nuestra historia. Para mí esto fue una de las cosas que más me ayudó en el camino amáutico, pero más que en el camino amáutico, en mi camino de sanación femenina. El poder ver mi historia con otros ojos, el poder ver a mi mamá, al comprenderme yo como hija de la tierra, comprender que si yo soy hija de la tierra, todos somos hijos de la tierra, por tanto también somos hermanos y hermanas, ¿no? Si yo reconozco que la humanidad es hija de la tierra, hijos de la tierra, y entonces ver a mi mamá como hermana, más que solamente como mujer, verla como hermana, verla como un ser que está en evolución, un ser que está aprendiendo. Y recuerdo que Amauta me decía, ¿no? El día en que seas buena hija,
aprenderás a ser buena madre. Y entonces fue darme cuenta también de ver a mi mamá cómo había sido ella como hija, ¿no? Qué cosas arrastraba del linaje materno, ¿no? ¿Qué pasaba en la relación de mi madre con mi abuela? Y entonces empezar a recoger toda la historia de las mujeres de mi linaje y empezar a ver desde otro lugar, desde un lugar de conciencia. Algo que ha salido aquí que me parece muy valioso y es reconocer con humildad de que nuestras mamás no han tenido todo lo que nosotras tenemos hoy. Tantos recursos, tanta facilidad. A veces es muy fácil juzgar a mamá, ¿no? Ay, ¿cómo me criaste? Lo que me dijiste, lo que me hiciste, lo que me mandaste al colegio, lo que no me miraste, no estabas conmigo, te ibas a trabajar, preferías a mi hermano, etcétera, etcétera, ¿no? O incluso, ¿no? Temas más duros como incluso no pensaste en no tenerme, ¿no? Esto me pasó a mí también, ¿no? Mi mamá, o el hecho de que haya abortado a un hijo antes de que yo nazca, o de que yo haya sido concebida accidentalmente, ¿no? No deseada. Esto que nos trae tanto la sociedad, porque son estigmas sociales, no son estigmas reales, sino son de la sociedad, de la cultura social, porque la cultura es algo que afecta directamente a las mamás. Entonces no podemos nosotras ir juzgando a nuestra mamá o ir catalogándola de una manera sin comprender la cultura y la sociedad que la rodea, que es una sociedad y una cultura muchas veces enferma. Cada vez que hablamos de este tema en los círculos semáuticos, en los encuentros semáuticos, siempre decimos que ojalá cambiaran los estados y dieran el verdadero lugar a las madres, a las mujeres embarazadas, a las mujeres en crianza, para poder acompañar el proceso de lo que es una vida en la tierra, un ser de luz que decide y elige encarnar y acompañarle en ese proceso, por lo menos hasta los 7 años. Eso es lo que debería, entre comillas, ser en una sociedad sana, en una humanidad sana. Pero nuestras familias, nuestras madres, muchas han tenido que salir de casa muy temprano a trabajar, se han visto acorraladas tal vez por su propia familia, debes criar así, debes hacer esto, no debes hacer aquello, y han sido muy juzgadas o muy educadas de una manera de, por ejemplo, ¿no? El cómo debes criar a tus hijos, en el sentido de, no, tienes que ser estricta para llevarlos al colegio, sacrifícate, ¿no? Haz todo lo que puedas por ellos, o de repente mujeres que no han recibido ningún apoyo, ni emocional, ni moral, de nada, y muchas incluso han tenido que dejar a sus hijos en orfanatos, darlos en adopción, o pensar realmente qué voy a hacer yo como mujer en esta vida. Ya en el último tema que tocaremos, el tema del aborto, vamos a tratar de mirar incluso nuestras historias como mujeres, muchas de nosotras que tal vez hemos vivido aborto, o mirar a mujeres que han tomado esta opción desde un lugar de no juicio. Ya es tiempo de dejar de juzgarnos a nosotras mismas, dejar de juzgar a nuestra tribu femenina, pero también dejar de juzgar a otras mujeres, ¿no? El Warmi Pachacuti nos recuerda, Nauta, que es un tiempo que está basado en el amor. Y cuando nosotras hablamos del amor, el amor tiene que ser muy consciente, ¿no? Un amor que permite sanar y comprender que estamos en un proceso de aprendizaje y en un proceso de sanación. Así que desde este lugar nos vamos a pasar con la parte, con lo que viene de este tema, ¿no? ¿Cómo es en este nuevo tiempo, en este desafío que tenemos todas las mujeres de criar o de prepararnos en esta nueva maternidad? Aquí tengo a Beatriz, a Dianita, a Maya, que ellas acompañan a mamitas, acompañan a mujeres en gestación en esta preparación a la maternidad. Y entonces quería pedirles, ¿no? que nos cuenten. No hay referentes, nosotras no tenemos referentes, muchas de nosotras nuestro referente no es mamá, todo lo contrario, queremos ser diferentes a mamá. Y estamos co-creando los nuevos referentes de lo que es la maternidad. Si lo estamos haciendo, ya sea para nosotras o para acompañar a otras mujeres o transmitir, ¿qué es aquello que debemos tener en cuenta para que haya una maternidad en conciencia? Beatriz, te vuelvo a pasar la palabra. Gracias, Juanita. Bueno, siento que eso mismo, como no tenemos referencia y las mujeres sienten este llamado de hacer algo diferente, pero no saben
por dónde empezar, es reconectar con esa intuición, reconectar con el amor propio y darse esa libertad de demostrar dentro de esa sociedad que otra vez nos vamos a escuchar y que no necesariamente tenemos que hacer lo que nos dice la amiga, el doctor, la partera, porque por lo menos aquí, acá ese camino en un embarazo está muy, muy, muy controlado, creo que a ella también, y da muy poquito espacio para la mujer misma sentirse. Cada 3 semanas hay, o cada 4 semanas hay citas en el doctor, por ejemplo, entonces hay mucho miedo, o sea, el embarazo, la crianza tiene esa vista desde un lugar de miedo, qué podría pasar, qué tenemos que cumplir, cómo tiene que ser el bebé, en qué tal estado, cómo tiene que estar la embarazada, cómo tienen que ser los hijos. Entonces, las mujeres que buscan liberarse, primero buscan también reconocerse otra vez como mujeres que tienen todo lo que necesitan dentro de ellas, y eso es tener confianza en su propio cuerpo, de que sí pueden sentir si están bien, o si el bebé está bien o no, y de que si tienen ese deseo de parir en casa o en algún lugar donde ellas mismas se sientan bien, sí ir por este camino, porque es un llamado siento como una profunda confianza y reconexión con ellas mismas. Y yo no he vivido esto, yo he vivido dos partos difíciles en 2 hospitales y me imagino que muchas mujeres que están acá, y por algún tiempo me he sentido mal por eso, me he sentido culpable. ¿Cómo no he podido ver ya en ese momento que eso no me iba a estar bien, que iba a vivir violencia bajo el parto y traumas, porque es lo que pasa mucho acá, porque no estamos libres muchas veces en ese entorno de un hospital de decir lo que queremos. Tal vez no tenemos esa valentía. Y así me sentía yo pensando qué he hecho mal, qué hubiera hecho. Pero siento que no es el momento de mirar qué he hecho mal, sino ver qué es lo que he llevado de allí. Y he aprendido mucho mis inseguridades, mis heridas que me han llevado también allí, porque yo no he sabido escuchar a mi cuerpo en ese instante. Entonces siento que lo más importante es incentivar a las mujeres de escuchar a su intuición, a su cuerpo. Y una cosa más que me preguntan mucho y que seguro que van a hablar es, ¿qué hago con todos mis miedos que siento? Mi hijo va a tener lo mismo, sienten. Y sí, porque sí, los hijos sí sienten dentro del vientre de la mamá, los niños, los bebés sí sienten, están tan conectados. Tú, Guaraguara, me dijiste, creo que son 2 lazos de oro con los que estamos conectados con nuestro bebé. Y ellos sienten lo que sentimos nosotras las madres como si fueran sus emociones. Entonces, también en ese camino, ser conscientes de nuestras emociones y hablar al bebé, hablar que estoy triste, reconocer nuestras emociones, no esconderlos, sino verbalizarlos, incluso dentro del embarazo. Porque eso es también así, ya desde un principio llevamos a nuestra hija o nuestro hijo a que las emociones, nuestro sentir, es importante y es válido y hay que escucharlo. Eso es lo que o yo no he recordado, y ahora poco a poco sí. Y es muy bonito ver porque
cada vez siento que hay más mujeres que con toda su fuerza y que buscan cómo parir solas, cómo parir en casa y ya no desde un miedo buscar un doctor, sino escucharse a sí mismas. Eso es lo que quería compartir. Ay, ay, ay. Te paso la palabra, Diana. Gracias, hermosa. Bueno, yo lo que pudiera recomendar también es algo parecido a lo que nos dice Beatriz, tener muchísima confianza en nosotros mismos. Para mí ha sido fundamental el querer criar a mis hijos desde mi amor, desde mi ilusión, criarlos desde lo nuevo que yo puedo aportarles. Y también la verdad es que he tratado de tener siempre en mente no criarlos desde mis miedos, no criarlos desde el miedo de mi madre, de mi padre, de mis hermanos, de mi suegra, porque también creo que muchos miedos a las nuevas mamás les son transmitidos. Cuando mi esposo y yo decidimos que íbamos a tener a nuestros bebés en nuestra casa, algo que me encantó de la partera es el empoderamiento que ella me ayudó a conseguir. Ella siempre me dijo, el parto es tuyo, el embarazo es tuyo, así que tú vas a parir donde tú te sientas cómoda, sea hospital, sea en tu casa, sea en donde sea. Y siento que en mi tiempo de embarazo fui súper empoderada, súper segura de mis decisiones. Para mucha gente que está muy metida en el sistema, pues yo era una loca, irresponsable, porque para quien no lo sepa, pues yo vivo así metida en la montaña, ni siquiera hay acceso en auto a mi casa, se entra por un camino. Y me decían, en caso de una emergencia, acá no entra ni una ambulancia. Pero era tanta mi confianza en la vida, en mis bebés y en mí misma, que decidí, bueno, si pasa algo, pasará. Entonces, eso. Y ahora en la crianza de mis hijos también, siempre tratar de tener en mente lo que no quiero transmitirlos. Eso para mí ha sido clave. He contado algunas veces mi historia donde en México está muy normalizada la violencia hacia los niños. Educar a través del golpe, de las palabras hirientes es súper normal. Y como yo recibí algo de esa educación, no deseo pasarla más a mis hijos. Así que también recomiendo mucho el siempre vivir con la conciencia de lo que sí queremos transmitir, de lo que no queremos transmitir. Y desde ahí, como hacer nuestro plan de crianza. Eso es algo que yo le agradezco mucho a mi esposo que me lo transmitió a mí, él como educador. Me decía, tenemos que hacer un plan de crianza. Tampoco fue como que todo lo dejamos fluir y al azar. Y para mí fue muy bonito eso, planear con él actividades para los niños, actividades juntos, todos en familia, otros por separado, cada uno con cada uno de los niños. Como que eso también a mí me ayuda a aterrizar todas las ideas bonitas que puedo tener para mi crianza. Algo que también siempre creo que es una herida mía, de repente otras mamás lo comparten, y es este tema del juicio, ¿no? Porque cuando también somos mamás, sobre todo primerizas, todo el mundo nos aconseja, todo el mundo nos dice cómo debemos hacer las cosas, si nos equivocamos en algo, como que se encargan de hacerlo súper evidente. Y es bien triste. Yo llegué a un punto de no querer escuchar a nadie. Y cuando alguien me decía, te aconsejo que, yo ya me ponía súper alerta y les decía, no quiero escuchar, de verdad, yo quiero crear desde mi propio sentir. Así que ahí también me volví un poquito arrogante, la verdad, que no quise escuchar a nadie, pero también siento que era algo que yo necesitaba experimentar y si me tenía que equivocar, equivocarme. Por eso también es algo que promuevo mucho con las mamás que acompaño, empezar desde nosotros a no juzgar a otras mamás. Como decía hace ratito, la tarea de la maternidad es fuerte,
físicamente, mentalmente, emocionalmente, es un gran reto para toda mujer. Y si todavía tenemos que lidiar con juicios de otras mujeres, creo que se nos complica el doble. A mí me ha encantado una vez que uno de mis hijos empezó a hacer un berrinche, mi hija, en un restaurante, y yo estaba sola con ella y me empecé como a poner mal, ¿no? Como que me daba vergüenza con la gente que sus gritos le molesten, sentía todo el juicio encima de mí. Y me acuerdo que llegó una mamá que venía también con su hijo y me dijo, no te preocupes, todos los niños hacen berrinches, tu hija no es ni la primera ni la última. Se sentó con nosotras, su hijito empezó a jugar con mi hija y toda la situación fue súper ligera para mí. Así que también invitarnos a eso, ¿no? A que si vemos a otras mamás rebasadas, pues tratar de aligerarles ese momentito. Bueno, yo le voy a pasar la palabra a la mamita Munay. Ay, grave está eso. Me han hecho recuerdo que ya no recordaba cómo había criado a mis hijos después de 28 años que tiene el más grande, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, como les dije hace rato, no estaba en el camino, pero sentía lo mismo que tú, Diana. No, cállense, yo sé lo que hago, porque además hay todos esos otros patrones, ¿no? Que sé yo, llevaba a casa de mi mamá o de mis tías, y de pronto mis hijos no han comido azúcar hasta los 7 años, no conocían el azúcar. Entonces, cuando alguien les daba un chupete, ellos probaban, hacían caras y escupían. Y ese era el mayor conflicto. Yo no les daba azúcar, pero la gente que estaba alrededor mío les daba azúcar. Entonces, para mí era terrible cuando, como ellos no consumían azúcar, se volvían, yo les decía pipocas. O sea, son los maíces, ¿no? Los popcorn, que también le llaman, porque se volvían así, o sea, parecían disparados cuando consumían azúcar. Y algunas mamás decían, pero ¿por qué no les das? Son niños, ellos necesitan también consumir dulce, pero yo era muy rígida en ese entonces, ¿no? O sea, no, azúcar no. Y claro, ahora que son grandes, me dice mi mamá, ¿por qué no consumíamos azúcar? Le digo, porque ahora tienen los dientes que tienen. O sea, nunca han sufrido de dolor de muela, nunca les he llevado al dentista, nunca nada de esas cosas. Y claro, ahora ver a mis sobrinos, yo tengo unos sobrinos de los hijos de mi hermana que son pequeños. Le llevo a mi hermano con 17 años, que yo prácticamente su mamá también, mamá hermana. Y claro, ver a mis sobrinos y recordando lo que tú dices, Diana, prefiero no visitar a mi cuñada porque creo que nos da esa sensación de siempre querer aconsejar para no les des dulce, ¿no? Cuida sus dientes. Pero en realidad la experiencia la tiene que vivir cada una. Como decía hace rato, no hay manuales. Y si te equivocas en la crianza, luego serán tus mismos hijos que te los restreguen, ¿no? Mamá, has hecho esto, ¿te acuerdas cuando nos has pegado? ¿Te acuerdas cuando nos has reñido? Y de pronto uno va tomando conciencia de eso y le dice, sí, me acuerdo. Y te vas a dar cuenta, como decía también Wara Wara, que somos mejores hijos cuando somos mejores padres. O sea, cuando somos padres recién aprendemos a ser hijos. Entre comillas, buenos hijos. Porque mientras tanto vamos a juzgar las acciones de los papás, de por qué hizo eso. Y luego empecé a recordar cómo era mi papá conmigo, cómo mi mamá me cuidaba, o cómo peleaba yo con mi mamá por ciertas cosas. Pero cuando se queda una con el nido vacío, dices, ojalá vinieran a reclamarme. Ojalá pudiera tenerlos de nuevo aquí a mi lado, chiquitos, pequeños, y poderlos proteger, porque una de las grandes, de los grandes mitos de la educación es que debes llevar al kinder. Les dicen guarderías también. Hay que guardar al niño para que nosotras podamos hacer otras cosas. Pero he visto que cuanto más tiempo los tengas cerca tuyo y cuanto más tiempo le des, más satisfacción vas a tener, pero ahí también es un doble juego esto, ¿eh? Porque yo hasta hace muy poquito sentía culpa
porque los había dejado a mis hijos por el trabajo, porque era tanta la demanda de las cosas que yo tenía que hacer cuando eran ellos pequeños, que en mi afán de superar la culpa había contratado 2 personas para que los cuiden. Yo tenía un cargo en ese tiempo muy alto con algunas instituciones como la GTZ, como la Embajada de Finlandia, por ejemplo, que me demandaban más de 18 horas al día de trabajo. Y claro, mi sentir mamá me decía que como yo no estaba a su lado, yo debía suplir con algo esto que estaba ahí. Una mamá nunca puede ser suplida. O sea, nunca el rol de la mamá, si yo pudiera volver atrás, hubiera dejado, hubiera, con la conciencia que ahora tengo, hubiera dejado de trabajar en esos espacios para poder criar a mis hijos. Porque esos tiempos no vuelven. Porque esos tiempos son únicos. La maternidad con los niños pequeños, y ese es el mayor desafío para nosotros, porque obviamente, ¡ay, mis hijos me vuelven loca!, ¿no? Y cuánto por volverme loca los he castigado, pero tratando de mi ira, mi enojo. Pero yo extraño esos momentos, ¿no? Cuando yo podía decidir dónde llevarlos y a qué rato acostarlos. Cuando son grandes ya nadie te puede decir nada y ya nadie puede llevarte al lugar que tú quieres llevarlos, ¿no? Entonces, disfruten, mamás, de los guaguas pequeños. Denles teta hasta cuando su chuchu se seque, hasta cuando sus tetas ya no den más leche. Y también no dejen de apapacharlos, y no sientan culpa si no pueden hacer lo que yo he hecho, ¿no? Porque al final es también lo que ellos han elegido, tener una mamá trabajadora que dé todo y que puedan aprender también de tu energía. O sea, mis hijos tienen 28 y 26 años. Y creo que todo este esfuerzo que les he demostrado cuando eran ellos pequeños ha hecho que ahora ellos sean águilas que vuelen. Cada uno ya tiene su departamento. Para mí es un orgullo saber que ellos con su esfuerzo han conseguido algo para sí mismos. Y cuando les he preguntado por qué, porque tú nos has enseñado, mamá, a luchar por lo que queremos. Entonces, todo tiene su ida y su vuelta. Dejemos la culpa a un ladito y hagamos lo que nuestro corazón siente. Pero apapáchenlos lo más que puedan, que luego ya no se deja. A partir de los 11, mamá, no me toques. Mis amigos sí me están viendo. Entonces, aprovecho. Amayita, te dejo la palabra. Gracias, mamita. Pues siento que han dicho muchas cosas también importantes. Yo siento que es muy importante uno prepararse también como mamá. Siento que es muy importante también primero reconocerse y sanarse a uno mismo. Como dicen también, como parirse a uno mismo primero, para poder ser madre, ¿no? En este tiempo, ¿no? Porque a veces llega de sorpresa. En realidad para mí ha sido un gran aprendizaje y sigo aprendiendo a través de mi proceso de vida también cómo prepararme para ser mamá. Siento que a través del proceso también personal que yo he vivido, porque también fui mamá por unos meses también y sentí también todo lo que le pasa a una madre. Y siento que lo más importante, como decía también Diana, es tener confianza, es confiar y también retirar todos los miedos de uno, para uno poder entregarse. Siento que también es importante honrar ese tiempo, como permitirse uno estar en esa gestación sagrada, ¿sí? No estar haciendo mil cosas, sino darse uno el permiso como mamá
en conectar con tu vientre, en conectar con la energía de tu hijo, en darle la información desde tu conciencia, desde tu amor, desde todo lo que uno puede dar a esa criatura. También siento que el sanar también con nuestra mamá, el sanar con nuestro linaje, también como ya habíamos hablado, es una herramienta muy importante para uno también prepararse para ser mamá, para uno no tener tantas cargas. Sin embargo, uno también en esto, cuando es madre, también te das cuenta de muchas cosas a nivel de la historia que van saliendo, ¿no? Porque estamos conectadas también a un linaje femenino, como decía mamita Guaraguara, ¿no? A través de los abortos o a veces de las pérdidas, ¿no? En el caso mío, mi mamá había tenido una pérdida de 2 gemelos atrás, una hermana también había abortado, entonces habían cosas que todavía no se habían sanado. Y algo también que siento que es muy importante es dejarse acompañar. Es dejarse acompañar de una doula, de una partera que sabe, que trabaja, que hace sus masajes, que hace sus agüitas, que entrega toda esa medicina que es muy importante, no excluyendo la del médico, porque también pues, los exámenes, las ecografías, todo lo que tiene que ver en ese ciclo es importante también el médico. Y también cómo elegir, ¿no? Primero saber si en esa pareja hay el deseo de tener un bebé, primero. Y cómo elegir mi parto también siento, ¿no? Si quiero elegir tener un parto en un hospital o si quiero tener un parto también natural, cómo me voy a acompañar, cómo voy a hacer ese proceso también para dejarme acompañar. Porque a veces si uno no se deja acompañar, puede cometer un error por falta de información. Yo sé que para ser mamá tú no necesitas un manual y que está la intuición y que la intuición te muestra muchas cosas, pero también es importante escuchar. Y no escuchar desde el miedo, sino escuchar a esas mujeres también que han tenido una palabra de sabiduría y que ya han tenido un camino y una experiencia de criar sus hijos y también de retornar a ese origen también como nuestras abuelas, como nuestras madres parían. Por ejemplo, mi mamá parió todos sus hijos con parteras y a mí me tocó en un hospital. Yo soy la séptima hija y a mí me parió en un hospital. Entonces, la información que también yo traigo es diferente, pero sí reconozco esa medicina que los abuelos y las abuelas tienen y nos recuerdan, porque si ustedes miran, o por ejemplo yo, las mujeres que acompaño para su maternidad, hay mucho miedo y lo que quieren hacer es ellas es tienen 4 meses de gestación y ya están preparando, ya están como sacando el cupo para que sea cesárea. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo está esa conciencia en nosotros a través de nuestro templo, de comprender también qué traemos, ¿no? ¿Cómo somos esas mujeres también puente? Porque a través de nosotros va a llegar un alma que viene, que nos eligió, ¿no? Como aprendizaje y también para ser en esencia ese hijo. Entonces también es como reevaluarnos también y volver también a lo natural. Ese es el llamado. Yo siento que eso es muy importante. Volver a lo natural, volver que la mujer vuelva a parir en sus casas, que vuelva a retornar también, que esté el esposo, por ejemplo, que esté la pareja, no que esté al lado de una enfermera, que sabes que cuando reciben a un niño, todo eso trae una información y esa información, el separar al bebé simplemente de cuando recién pare una mujer es muy fuerte, trae ahí una información muy grande, entonces permitir que la pareja esté ahí, porque yo creo que él es el sostén también de una mujer. Y se los ha excluido, ¿viste? De cómo tiene que parirse también. Entonces siento que hay muchas cosas profundas que no son actuales, que son de origen, que son de nuestras abuelas, de nuestras madres, como ellas parían solas. Tengo amigas que han parido solas y ni siquiera han parido en su casa, han parido en templos sagrados de la Pachamama.
Y para mí yo digo, wow, qué bello, o sea, qué lindo que lo puedan hacer así, qué coraje, ¿no? Qué fuerza. Y otras también que han parido solas con su esposo, sin partera, porque les tocó, así pasó y así les tocó enfrentarlo y hacerlo. Entonces siento que es una gran maestría también. Yo creo que desde entender a la mamá, desde ser uno mamá, desde colocarse en ese lugar, siento que es una maestría grande para uno mismo, para comprender la vida y también para soltar, ¿no? Porque siento que cuando yo aprendí tanto de esa experiencia que tuve, que siento que hasta el apego cuando uno tiene a sus hijos, desde pequeño, siento que uno tiene que soltarlos y saber que si ellos decidieron venir en este vínculo con nosotros a aprender y a enseñarnos, porque siento que ellos son los maestros también que nos vienen a enseñar y a ser mamás también. Entonces también cuando uno conecta con eso, también comprende que hay que retornar y que darle un valor a eso, ¿no? Volver a retornar a nosotros mismos, volver a retornar a eso que estuvo siempre y que está para todas, ¿no? Y dejarse acompañar. Eso sí que es muy importante. Y bueno, eso les comparto también desde mi corazón y desde mi experiencia. Y bueno, allá, allá. Y le paso la palabra a mamita Guaragua. Ya, ya, Maya. Sí, que importante, ¿no? Yo recuerdo cuando también yo soy mamá, tengo dos niños, uno de 3 años, otro de 7. Y en mi caso, yo soy de las que hace años atrás, bueno, también con 21 años pasé por un aborto. eh, y recuerdo que desde entonces yo decía que nunca iba a ser mamá, ¿no? No quería ser mamá, mi plan de vida era ser una mujer libre. Con 27 años yo ya me había hecho toda mi idea, mi planificación de vida, que iba a ser soltera, no iba a tener pareja, porque no quería, no estaba muy peleada con los hombres, que además a mis 30 y tantos iba a adoptar un niño, una niña, porque creía y sentía realmente de que había demasiados niños que no eran queridos por sus mamás y muchos niños que habían sido dados en adopción, y esto me parecía cómo poder además traer un hijo cuando hay tantos niños que necesitan mi amor y yo puedo dar mi amor, ¿no? Era todo mi pensamiento hasta que eh, llegué a vivir una situación muy dura que fue la que me llevó a conocer a la Mauta. Y a partir de ahí recuerdo que una de las cosas que salió en mi primera lectura de los archivos acásicos era que Amauta me decía que yo había venido para ser puente de 4 seres de luz. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Yo puente? A ver, Amauta, ¿qué es eso? Sí, vas a tener 4 hijos. Yo, no, o sea, no, no, absolutamente no, no, era totalmente negada y enfadada a la maternidad. Igual salió el tema de mis parejas y salía ahí que iba a tener parejas kármicas y dármicas y era como, no, y además yo, no, qué pereza, qué flojera, o sea, además una pareja, no, ay, no, 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 yo sé, esto no, no puede ser una misión. ¿Cómo es que puede ser mamá una misión? No, no entendía realmente lo que significaba. También porque en ese momento estaba muy enfadada con la vida, enfadada con mis padres, enfadada con mi padre, enfadada con mi madre, que ya no estaba en este plano, pero estaba enfadada con ella porque se había ido tan pronto, porque nos había dejado, porque la vida se la había llevado, estaba enfadada con la Pachamama, estaba enfadada con el mundo. Y recuerdo que Amauta me habló por mucho tiempo, ¿no? Y fuimos conversando muchas veces sobre el tema de qué significaba ser mamá, ¿no? Y ver la maternidad desde un lugar de una profunda conciencia misional. Entonces, cambiar la mirada sobre la maternidad nos permite tener una maternidad consciente, antes incluso de llegar al embarazo. Esto, para mí, la preparación para ser mamá fue 4 años antes, casi 4 años previos al momento en que realmente me embaracé y parí, ¿no? Aquello que me hizo, ¿no? Sino fue un proceso primero de cambiar la mirada, de liberarme de patrones, de sanar la relación con mi mamá, de comprender por qué hay mamás en el mundo, es decir, cuál es el rol de las mamás, que eso es lo que a veces no nos ponemos a pensar, ¿no? Amauta me decía, es que es tan sagrado
tan sagrado el rol que tiene una madre. Dice, los amautas, cuando una mujer está embarazada de ellos y su campo áurico se expande casi hasta 9 metros, es del tamaño de una diosa, de un gigante, porque dentro está llevando un ser angelical, un ser inocente, un ser que ha bajado y que tiene toda la información energética en el cuerpo de la madre, ¿no? Entonces, qué importante ese rol que tenemos las mujeres cuando optamos por la maternidad, de permitir abrir nuestra vida, abrir un espacio en nuestra vida, que Amauta decía, no hay que ser tan egoístas, ¿no? Entonces, cuando una es mamá, se trabaja muy a fondo el egoísmo, pero muy a fondo, porque ya no hay solo pienso en mí, ya no existe el solamente pienso en mí. Entonces el egoísmo es una de las cosas que más trabajamos las mamás, porque nos confronta con toda nuestra vida. Imaginaros, ¿no? Una mujer ejecutiva, una empresaria, una mujer que tiene todo su plan hecho, de repente es mamá y tiene que abrir un espacio, un hueco en su vida para permitir en esos años, que Amauta decía, por lo menos son 7 años que está pegadita la energía a la mamá, pero son hasta los 14, entre 14 y 18, 19 años, que el alma se libera. Entonces dice, son 18 años de tu vida, que ¿cuánto vas a vivir? 90 años, 100 años. Dice, pues 18 años no es nada, decía, ¿no? Porque son 18 años donde podemos entregarnos para en los primeros momentos acompañar la encarnación de este ser de luz. Yo creo que esta mirada de la maternidad como acompañantes y guías de seres de luz que han elegido encarnar en la tierra y que vamos a ser sus maestras para acompañar, ya simplemente esto nos permite tener una conciencia o una relación de conciencia con nuestro propio proceso. Ahora, ¿cómo prepararnos para ser acompañantes y guías de seres que han decidido encarnar, que además, en la mayoría de los casos, son seres de luz con los que ya hemos tenido experiencias previas en otras vidas y que de repente son o nuestros maestros, o nuestras exparejas de otras vidas, o nuestros maridos, o nuestros padres, y de repente nacen, y está aquí nuestro papá, pero es así chiquitito, y es un papá con quien en la otra vida pues no me llevaba para nada bien, o un hermano que acabamos asesinados mutuamente, etcétera, etcétera, y decir que hay una relación kármica que va a venir a enseñarme y a poner incluso a prueba todo aquello con lo que yo tengo que lidiar, ¿no? Yo veo, por ejemplo, ¿no? En la relación con mis hijos, veo la relación con mi esposo y mi primer hijo, y esto también me recuerda, ¿no? A Mauta, él decía, ¿no? Hay hijos que son de la madre y hay hijos que son del padre. Entonces, cuando un niño nace, puede tener un vínculo previo con la mamá y, por ejemplo, tener alguna relación o dármica o kármica, o con el papá. En este caso, por ejemplo, lo que a mí me pasó, y lo cuento porque sé que sirve, sé que os va a servir, el hecho con mi pequeño, que él es, tengo 2, Amauta nos decía, ¿no? Uno es tuyo, es más de tu linaje, y el otro hijo es más del linaje de su padre. Entonces ha venido porque en otra vida él era su papá, ¿no? Y han venido a hacer las paces y a trabajar cosas. Y entonces yo veo su relación. Y claro, desde mi lado de mamá, de conciencia, de ver y digo, no, estás cometiendo el mismo error, no, así no lo trates, no. Rah. Y luego él me confronta y me dice, déjame, respeta mi relación, respeta la relación que yo tengo con mi hijo, porque yo tengo que sanar con él, ¿no? Entonces, igual él ve mi relación con mi otro hijo y me dice, no, no así no, tal, ¿no? En esto que decía Diana, que ojalá todos hiciéramos nuestros planes de crianza, yo me lo he apuntado, Dianita, lo tengo así, porque creo que ojalá muchos de nosotros realmente cogiéramos estas experiencias, ¿no? De reflexionar antes. Pero incluso antes de llegar ahí, de sanarnos, de revisar cómo está nuestro ego, cómo está nuestra capacidad de tolerancia, nuestra paciencia, nuestra capacidad de resolver conflictos, nuestra capacidad ante las crisis, nuestros dones de empatía, de telepatía, de escucha. Porque un niño lo que nos va a pedir es presencia, preesencia, es decir, que estemos en esencia presentes
con nuestros hijos. Entonces, esto es muy importante. Perdón, ¿está ahí? ¿Se cortó ahorita? ¿Ahora estamos? ¿Sí? Ok. Bueno, les decía, ¿no? Que cuando nace un niño, los niños lo que nos piden es la presencia, que estemos nosotros en presencia, ¿no? Que nuestra esencia esté presente para acompañar el proceso de acompañamiento que también le llamamos crianza. Y esto no puede ir lejos de lo que es la ritualidad, una ritualidad que tiene que estar muy presente en todo el proceso desde la gestación. Amauta nos decía que cuando nosotras, las mujeres, nos embarazamos, este momento, ¿no?, del embarazo, el momento de parto, son cambios de estado. Nunca más vamos a poder ser una mujer que no ha pasado el embarazo, que no se ha embarazado. Es decir, cuando pasamos el embarazo, cuando somos mamás, nunca más vamos a poder dar la vuelta hacia atrás en nuestra vida. Ya hemos vivido la experiencia, ya sabemos lo que es traer un ser al mundo a través del embarazo, a través del parto. Entonces, estos cambios de estado tienen que ser acompañados ritualmente para que haya mucha conciencia también, no solamente en la mamá, sino en la tribu que acompaña a las mamás. Es súper fundamental de que volvamos a activar las tribus. Creo que se volvió a cortar. Sí, creo que se ha cortado. Hola. Hola, creo que se ha vuelto a cortar. Bueno, creo que es el tiempo, que estoy hablando demasiado, así que voy a empezar a pasar la palabra. Ya estamos también sobre la hora para cerrar con un pequeño mensaje, las que hemos podido compartir, porque es un tema tan bonito y me gustaría que a modo de despedida podamos dar ese último mensajito que es importante para todo el tema de lo que es la maternidad, la sanación con la madre, la crianza y el parto. Entonces, Beatriz, te paso la palabra. Ay, ay, ay. Bueno, sí, mi mensaje es lo que decía al principio, recordar que aunque sentimos dolor y una carencia con nuestra madre, porque tal vez estamos en el camino de sanar, recordar que hay otra madre que es más grande, que es la madre que nos reconoce a todas sus hijas y de la que nuestra mamá también es hija. Y acordarnos siempre que cuando estemos en un momento triste o con dolor o en un momento que sentimos que estamos estancadas en la sanación con nuestra mamá, de acordarnos de ir a la naturaleza, de ir al encuentro con la madre, con la Pachamama y hablarle y recibir ese amor y acordarnos que no estamos solas y vincularnos más con ella porque ahí nace esa confianza y para mí que nace allí todo este camino de sanación con nosotros mismos, de sanar con nuestra mamá y tener ese sostén para también sostener a nuestros hijos, porque cuando es difícil también ir a la naturaleza y pedirle un mensaje o sostén o un abrazo para regresar y abrazar y dar amor a nuestros hijos. Eso es lo que comparto por hoy. Hayaya. Sí, Diana dice que no se puede conectar en este momento, que se tuvo que retirar. Mamita Munay Pakar, entonces te paso la palabra. Ay, parto, crianza. Desafíos que no hay que tenerle miedo. Hermoso ver crecer a tus guaguas. El dolor no solamente es del parto, sino también el dolor es de dejarlos ir para que fluyan, crezcan
y florezcan como seres humanos, como grandes hombres, con corazones grandes y con acciones grandes también. Eso es lo que espero para mis hijos, ¿no? Y no olvidar que nuestra madre siempre está acompañándonos. O sea, la Pachamama va a estar ahí siempre. Como nosotras, como mamás, vamos a estar siempre para nuestras guaguas, para nuestras crías, para nuestros lejanitas, nuestras humildes. No vamos a dejar nunca de ser madres y la madre nunca va a dejar de ser nuestra madre y nuestra verdadera madre tampoco. Entonces, veámonos como runas, como zonas en construcción, que cada acción que nos toque vivir nos va a permitir ser también más personas, ¿no? Más personas que necesitamos para cambiar esta humanidad, porque gente hay mucha, personas muy pocas, decía mi amota, Luis Aspiazu, y Amota también nos recuerda, ¿no? Que siempre vamos a ser madres, una vez que seamos madres, siempre somos madres. Pero no solamente somos madres de crías humanas, sino también somos madres de nuestros proyectos, de nuestras ideas, de nuestras creaciones, de lo que nosotros decidamos, de plantas, de animalitos. Entonces, tampoco nos sintamos obligadas a traer más guaguas humanas al mundo, sino también otro tipo de guaguas para quien no quiera o quien no haya decidido criar humanitos. Entonces creo que las decisiones que cada una tome va a también permitirles mirar la maternidad desde otros lugares, pero sin miedo. Si es por miedo que no tengo guaguas, entonces anímense más bien a tener guaguas, porque el miedo es muerte. Y para las personas que están intentando llegar a la conciencia, la vida tiene que ser de vida, no de miedo, por lo tanto no de muerte. Entonces les invito a vivir plenamente, a vivir bien y que lleguen más guaguas de todos los colores y de todos los sabores y de todas las razas desde nuestros corazones. Ay, ay, ay. Ay, Yanita, Amaya, Amayita, ¡mua! Te pasa la palabra. Gracias, mamita. Bueno, yo siento que tener un hijo y pues siento que mensaje así compartirles, ¿no? Siento que tener un hijo necesita de mucha conciencia. Entonces siento mujeres para entrar en esa conciencia y hacernos responsables también de nuestro cuerpo, también hacernos responsables de todo lo que trae esa maternidad para traerla en conciencia y también así para parirla en conciencia. Y mucho amor. Yo siento que el amor es muy importante, el amor propio, el amor a uno mismo, la seguridad, la confianza, para poder también vivir esa maternidad también en conciencia, ¿no? Y lo que decían nuestras hermanas también, como no olvidar que hay una fuente inmensa y grande y infinita, que es la Pachamama, que es nuestra matriz, nuestra madre sagrada, y que ella está ahí también sosteniéndonos, ella también está permitiéndonos estar enraizadas, estar en conciencia, estar en ciclicidad también, ¿no? Entonces, comprender que para también sanar la relación con mamá, para también sanar la relación con nosotros mismos, pues es muy importante también conectar con ella, reconocerla también como esa madre dadora, esa madre también que nos permitió también parirnos a nosotros y estar aquí en este plano terrenal, y que así también nos permitió ser puente para traer hijos o para parirnos también a nosotros mismos o para parir todos los sueños, las cosas, lo que sintamos traer a materializar en este espacio también. Y agradecer, siento que hay que honrar y agradecer
mucho a nuestras madres, a nuestras abuelas, perdonarnos, observarlas también y no juzgarlas. Eso siento que es bien importante para la vida y para nuestro camino. Haya, haya. Y le paso la palabra a Mamita Guara. Ya, Amaya, muchas gracias. Bueno, creo que con este tema podríamos hablar pues mucho más tiempo, estar muchos días conversando porque es un tema delicado, hermoso, profundo, necesario, que nos afecta a todas como mujeres, como hombres, porque hemos sido hijos, hijas, y también a nosotras especialmente porque vamos a ser mamás, o ya sea de niños o de proyectos o de sueños o de unicornios, como decía mi hermanita. Nos vemos la próxima semana.